El monje sin cabeza. El ex convento de San Diego se levanta en silencio, como si el tiempo hubiera decidido rodearlo sin tocarlo por completo. Sus muros guardan el frío de siglos y una calma que no resulta del todo tranquila. Quienes lo observan desde fuera sienten una extraña mezcla de respeto y desasosiego. No es un edificio abandonado común, es un hogar que parece recordar. En el pueblo cercano, el convento es tema de conversación constante, aunque casi nadie habla de él directamente. Se le menciona con rodeos, con frases cortas, como si nombrarlo demasiado atrajera algo. La historia del monje sin cabeza se escucha por primera vez en susurros, generalmente de noche, siempre acompañada de advertencias. Dicen que el monje aún camina por los pasillos, no corre, no persigue, solo aparece. El convento fue construido en una época de fe rígida y silencio impuesto. Los monjes que lo habitaron seguían reglas estrictas. El orden, la disciplina y el recogimiento eran absolutos. Cualquier desviación era castigada con severidad. Las paredes escucharon rezos interminables, pero también discusiones ahogadas. Algunos documentos antiguos hablan de un monje distinto, reservado incluso entre los suyos. Pasaba largas horas solo, orando en lugares donde nadie más quería estar. Se decía que conocía rincones ocultos del convento, pasadizos que no aparecían en los planos. Nadie sabía mucho de su pasado, ni siquiera su nombre completo, solo que había llegado un día sin hacer ruido, y que nunca se fue. La leyenda dice que ocurrió algo grave, no se describen detalles, solo se habla de una falta imperdonable, un acto que rompió los votos sagrados. El castigo fue inmediato, silencioso, secreto. Desde entonces, el monje nunca volvió a ser visto con vida, pero tampoco desapareció del todo. Años después, cuando el convento ya no tenía la misma actividad, comenzaron los primeros relatos. Un vigilante nocturno aseguró ver una figura cruzando el claustro. Vestía hábito antiguo, caminaba erguido, pero algo no encajaba. La figura no tenía cabeza. Pensó que era una ilusión, el cansancio, la oscuridad. Sin embargo, al acercarse, sintió un frío intenso. No vio rostro, no vio sangre, solo vacío. El vigilante abandonó su puesto esa misma noche. Otros comenzaron a notar cosas extrañas. Puertas que se abrían solas, ecos de pasos cuando no había nadie, campanas que sonaban brevemente sin causa aparente, siempre de madrugada, nunca durante el día. Los habitantes del pueblo empezaron a evitar el convento al caer el sol. Decían que el monje no se mostraba a cualquiera, solo a quienes permanecían demasiado tiempo, o a quienes caminaban solos. Un maestro que investigaba la historia local decidió pasar una noche dentro. Quería comprobar si los relatos tenían base. No creía en apariciones. Llevó una libreta, una lámpara y mucha confianza. Durante horas no ocurrió nada, hasta que escuchó un roce, como tela arrastrándose por piedra. El sonido se acercaba, no rápido, constante. El maestro alzó la lámpara, vio una silueta al final del pasillo. El hábito era claro, la forma humana inconfundible. Pero donde debía haber cabeza, no había nada. No hubo gritos, no hubo ataque. La figura se detuvo, permaneció inmóvil unos segundos. Luego giró y desapareció entre las sombras. El maestro salió al amanecer. Nunca publicó su investigación. Solo dijo que el convento no estaba vacío. Con el tiempo, se dijo que el monje aparecía siempre en el mismo recorrido, del antiguo refectorio a la capilla, como si repitiera un camino impuesto. Nunca se le vio salir del recinto. Nunca cruzó sus muros. Algunos creen que está atrapado, otros dicen que protege algo. Hay quienes aseguran que el monje busca perdón, que camina eternamente porque no puede rezar, sin voz, sin rostro, solo con memoria. Los guías turísticos cuentan la historia con cuidado, evitan exagerar, pero siempre advierten, no burlarse, no gritar, no correr dentro del convento. Dicen que al monje no le gusta el desorden, ni la falta de respeto. Los más antiguos del lugar afirman que, si lo ves, no debes huir, solo bajar la mirada, dejarlo pasar, porque él no busca dañar, busca recordar. Y el ex convento de San Diego sigue ahí, con sus muros firmes, sus pasillos largos, y su silencio vigilante, esperando a que alguien más cruce su camino en la hora equivocada. Con los años, los relatos sobre el monje comenzaron a adquirir detalles coincidentes entre sí. Personas distintas describían la misma sensación al verlo. Un frío que no venía del aire, una presión en el pecho difícil de explicar. No era miedo puro, era algo más cercano a la solemnidad, como estar frente a algo antiguo que exige respeto. Algunos aseguraban que, al aparecer, el sonido del entorno se apagaba, no se escuchaban insectos ni viento,
solo el roce del hábito contra el suelo, un sonido seco, rítmico, constante, siempre el mismo. Los cuidadores del ex convento aprendieron a reconocer las señales, luces que parpadeaban sin razón, un olor tenue a humedad y cera vieja. Cuando eso ocurría, sabían que no debían recorrer ciertos pasillos. No era una orden escrita, era una costumbre nacida del miedo contenido. Una noche, un grupo de jóvenes entró al convento sin permiso. Querían grabar un video, reírse de las historias, probar que todo era exageración. Al principio, se burlaban, encendían luces y hacían ruido, hasta que uno de ellos se quedó en silencio. Dijo que había visto a alguien al fondo del corredor. Pensaron que era una broma. Cuando enfocaron con la cámara, la imagen se distorsionó. La figura apareció solo un instante, sin cabeza, quieto. El video se cortó. Los jóvenes salieron corriendo. Ninguno volvió a entrar al lugar. Uno de ellos contó después que, desde esa noche, sueña con pasillos interminables, y con pasos detrás de él, siempre detrás. El monje no parece reaccionar ante la presencia humana, no gira el cuerpo para mirar, no alza los brazos, no hace gestos, simplemente camina. Eso es lo que más inquieta, su indiferencia, como si las personas no fueran más que sombras pasajeras. Algunos investigadores sugieren que la figura podría ser una proyección colectiva, una memoria tan fuerte que se manifiesta, pero quienes lo han visto descartan esa idea. Dicen que se siente real, demasiado real. Una mujer que limpiaba el lugar por las mañanas relató que una vez encontró huellas. No eran pisadas claras, solo marcas leves en el polvo. Seguían un trayecto exacto, del refectorio a la capilla. Como siempre, las huellas se detenían frente al altar antiguo, luego desaparecían. La mujer dejó el trabajo poco después. Dijo que sentía que interrumpía algo sagrado. Los registros antiguos del convento mencionan castigos severos, aislamiento, silencio absoluto, oraciones interminables. Nunca se habla de ejecuciones, pero tampoco se detallan ciertos castigos. Hay páginas faltantes, fragmentos arrancados, como si alguien hubiera querido borrar un episodio. Eso alimentó aún más la leyenda. Algunos creen que el monje fue castigado por conocer secretos, otros, por cuestionar la autoridad. Nada está confirmado, solo queda el eco de su presencia. En ciertas fechas, especialmente cuando el convento queda completamente vacío, se dice que el monje aparece con más claridad, no más agresivo, solo más definido, como si el lugar lo necesitara. Los relojes se detienen brevemente, las cámaras dejan de funcionar, todo vuelve a la normalidad después, pero el ambiente queda distinto, más denso, como si el tiempo hubiera respirado hondo. Los habitantes del pueblo aprendieron a vivir con la historia, no intentan resolverla. Saben que hay preguntas que no necesitan respuesta. Mientras el monje siga caminando, el convento seguirá en pie, custodiando un pasado que no quiere ser olvidado. Con el paso del tiempo, el ex convento comenzó a atraer a personas con intenciones distintas. No todos buscaban respuestas. Algunos solo querían sentir algo fuera de lo común. Otros llegaban con respeto genuino. El monje parecía notar la diferencia. A quienes entraban con calma, apenas se les manifestaba. A quienes se burlaban, el ambiente se volvía incómodo de inmediato. No había empujones ni apariciones repentinas, solo una sensación insistente de no ser bienvenidos. Un guardia nuevo ignoró las advertencias. Pensó que las historias eran exageraciones para asustar visitantes. Una madrugada decidió recorrer todos los pasillos, solo, con una linterna encendida. Al llegar al claustro principal, escuchó los pasos, no detrás. Frente a él, la figura apareció lentamente desde una esquina. El hábito se deslizaba sobre el piso. El guardia se quedó inmóvil, no gritó, no corrió, solo observó. El monje pasó a su lado sin tocarlo. El frío fue inmediato. Cuando la figura se alejó, el guardia cayó de rodillas, no por miedo, por una tristeza profunda que no pudo explicar. Renunció al día siguiente. Dijo que había sentido culpa por cosas que nunca había confesado. Algunos visitantes relataron experiencias similares. No veían al monje, pero al salir del convento, se sentían distintos, más callados, más reflexivos, como si algo los hubiera obligado a mirar hacia adentro. El monje no hablaba, nunca lo hizo, pero su presencia parecía comunicar, no mensajes claros, sensaciones, recuerdos ajenos que se mezclaban con los propios. En los archivos del pueblo se encontraron cartas antiguas, no firmadas. Hablaban de un hermano castigado sin nombre, de un silencio impuesto como penitencia, de un error que no debía repetirse. No mencionaban castigos físicos, solo aislamiento extremo.
el tipo de castigo que consume lentamente. Eso dio una nueva interpretación a la leyenda. Tal vez el monje no había sido eliminado, tal vez había sido borrado en vida, condenado a existir sin voz, sin identidad. Algunos estudiosos comenzaron a decir que la falta de cabeza no era literal, sino simbólica, la pérdida del pensamiento propio, de la palabra, del yo, pero quienes lo habían visto insistían, no había cabeza, no sombra de ella, era un vacío limpio, como si nunca hubiera existido. En ciertas noches, el viento recorría los pasillos creando un murmullo constante. Quienes estaban dentro decían que parecía un rezo incompleto, frases que nunca terminaban. El monje aparecía a veces durante ese sonido, como si caminara acompañado por ese eco. Nunca se desviaba de su trayecto, nunca se detenía frente a personas, solo seguía, siempre seguía. El convento, a pesar de todo, no se sentía hostil, no era un lugar de peligro, era un sitio de memoria contenida, de disciplina extrema que dejó marcas. El monje parecía ser su guardián, no para ahuyentar, sino para recordar lo que ocurrió cuando el silencio fue impuesto. Y mientras alguien siga recorriendo esos pasillos con respeto, el monje seguirá caminando, cumpliendo una penitencia que nadie recuerda completa, pero que aún pesa sobre los muros. Con el paso de los años, el ex convento comenzó a ser restaurado parcialmente, se reforzaron muros, se limpiaron pasillos, se colocó iluminación discreta. Aún así, hubo zonas que nadie quiso tocar, no por falta de presupuesto, sino por acuerdo silencioso. Los trabajadores decían que en ciertos corredores las herramientas fallaban, las luces no encendían, el ambiente se volvía denso sin explicación. En esos espacios, el monje era visto con mayor frecuencia, siempre igual, siempre en silencio. Un arquitecto encargado de supervisar las obras decidió revisar los planos antiguos, notó inconsistencias, puertas que ya no existían, habitaciones que no coincidían con la estructura actual, pasillos sellados. Cuando preguntó por ellos, nadie supo responderle, solo le dijeron que no insistiera, que esos cambios se habían hecho, por seguridad. Una noche, el arquitecto se quedó hasta tarde revisando documentos dentro del convento, escuchó los pasos, pensó que era algún guardia, salió a verificar, el pasillo estaba vacío, pero el sonido continuaba, rítmico, constante. Entonces lo vio, la figura avanzaba con calma, el arquitecto sintió la necesidad de seguirla, no por curiosidad, por una certeza inexplicable. El monje se dirigió a una pared aparentemente sólida, se detuvo frente a ella, y, sin detener su marcha, desapareció. A la mañana siguiente, el arquitecto solicitó revisar ese muro. Al retirar una capa superficial, encontraron restos de un antiguo acceso, un pasadizo sellado. Dentro no había objetos, ni símbolos, solo un espacio estrecho, demasiado pequeño para ser habitado cómodamente. El arquitecto pidió que se documentara, luego, pidió ser removido del proyecto. Nunca explicó por qué. Desde entonces, se dice que el monje también recorre ese pasaje oculto, que su trayecto no es tan simple como parece, que camina por espacios que ya no existen para los vivos. Los guías comenzaron a notar que, en ciertos recorridos, los visitantes se quedaban atrás sin darse cuenta, no se perdían, solo se detenían, miraban un punto fijo, como si algo les llamara la atención. Al preguntarles después, no recordaban qué habían visto, solo sabían que no querían seguir caminando en ese momento. En fechas específicas, sobre todo cuando el convento estaba completamente vacío, se reportaban luces suaves moviéndose en los corredores. No eran lámparas, no tenían fuente visible, duraban apenas segundos, coincidían con el recorrido habitual del monje. Algunos decían que era su forma de marcar presencia, otros, que era la memoria del lugar manifestándose. El pueblo comenzó a aceptar que el monje no se iría, que no había ritual ni investigación que lo alejara. No era una aparición violenta, era una consecuencia, el resultado de algo que nunca se resolvió, y el convento, restaurado o no, seguía siendo su hogar, un espacio donde el pasado y el presente caminaban juntos, sin tocarse, sin hablarse, solo compartiendo el mismo silencio. Con el tiempo, el ex convento de San Diego dejó de ser visto únicamente como un sitio histórico, se convirtió en un lugar de contemplación silenciosa. Quienes lo visitaban ya no buscaban al monje, pero sabían que estaba ahí. Esa certeza bastaba. El recorrido habitual del monje se volvió casi un rito involuntario. Guías y cuidadores evitaban interrumpirlo. Si algo se sentía distinto en el aire, simplemente cambiaban de ruta, no por miedo, por respeto. El monje apareció cada vez con menos frecuencia,
no porque se fuera, sino porque ya no necesitaba manifestarse tanto, como si el lugar hubiera aprendido a recordar por sí mismo. Algunos visitantes aseguraban sentir una presencia sin verla, una atención serena, no invasiva, como una mirada que no juzga. Los estudios y archivos nunca lograron confirmar su identidad. No hubo nombre, no hubo rostro. Eso, paradójicamente, reforzó la leyenda. El monje se volvió símbolo, no de castigo, sino de las consecuencias del silencio impuesto. En una ocasión, un anciano del pueblo dijo que el monje ya había sido perdonado, no por una autoridad, sino por el tiempo, que ahora caminaba no por penitencia, sino por custodia. Nadie supo si eso era verdad. Pero algo cambió después de esas palabras. Las apariciones se volvieron más breves, más lejanas. El convento comenzó a sentirse más ligero, no alegre, ligero, como un espacio que ya no cargaba todo su peso. Una madrugada, un sacerdote aseguró ver al monje detenerse frente a la capilla. Por primera vez, no caminó de inmediato. Se quedó quieto unos segundos. Luego continuó su trayecto y desapareció. Desde esa noche, nadie volvió a verlo claramente. Solo se percibían los pasos, o el frío leve, o la sensación de no estar completamente solo. El ex convento siguió en pie, abierto, cuidando su historia. El monje sin cabeza no se fue, pero tampoco se quedó del todo. Se convirtió en parte del lugar, como las sombras que proyectan los arcos, como el eco suave de pasos antiguos, no para asustar, sino para recordar que hubo tiempos en los que el silencio fue castigo, y que esas marcas no se borran fácilmente. Así, cuando alguien recorre los pasillos del ex convento de San Diego y siente un frío breve o escucha un roce distante, no huye. Sabe que es solo el monje, caminando, vigilando, manteniendo viva la memoria de aquello que no debe repetirse jamás. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.